No, perdón, el micrófono, tal vez mi voz todavía no es tan fuerte. No, para que esté grabada. Ya, perfecto, perfecto. A ver, vamos a ajustarlo. Y me parece que ahora tal vez esté más fuerte. Bueno, ahora sí, perfecto. Bueno, nuevamente, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Jorge, por darme la oportunidad de estar aquí para presentarles uno de los últimos resultados que hemos obtenido. De hecho, uno de los resultados que se ha obtenido, de hecho, esta semana, ya van a ver al final, sobre cómo podemos nosotros utilizar ondas térmicas para capturar el calor de tal manera que podamos, por ejemplo, traerlo desde fuera hacia adentro de nuestra casa, por ejemplo, en invierno, que es lo que necesitamos, y sacarlo desde nuestra casa hacia afuera en verano, por ejemplo. Entonces, nosotros siempre hemos estado inquietos de cómo podemos utilizar la energía que nos llega de manera natural, de manera gratuita desde el sol, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar? El sol es la más grande que nosotros tenemos, ¿no? Y como nuestra tecnología está basada en electricidad, generalmente la tratamos de convertir en electricidad a través de paneles solares, por ejemplo, o a través de turbinas eólicas, ¿no? Aquí nosotros no queremos transformar la energía, nosotros queremos simplemente reutilizarla de tal manera que nos ayude a mejorar el confort que nosotros podemos tener, por ejemplo, dentro de este anfiteatro, o dentro de nuestros casas, o dentro de nuestros lugares de trabajo. O sea, queremos realmente jugar un poquito con el calor para dejarlo entrar en invierno, pues con lo que necesito, y dejarlo salir en verano, pues con lo que necesitamos, pero de manera gratuita, sin utilizar obviamente un ventilador. Entonces, ¿cómo es esto? Esto parece, por ejemplo, un sueño imposible de realizar, pero realmente es posible. Ese es el objetivo de esta charla del día de hoy. De hecho, en concreto, lo que queremos hacer, nuestro sueño, obviamente, es tener, aquí tenemos nuestra habitación, acá está la parte exterior, lo que queremos, obviamente, es tener o desarrollar una ventana, por ejemplo, que nos permita sacar el calor, en verano, sacarlo de nuestra habitación, sacarlo hacia afuera y traerlo hacia adentro cuando estemos en invierno, por ejemplo. Queremos, y sería una ventana, entonces no va a costar nada, no es un aparato, de hecho, es simplemente una ventana, y luego es lo que queremos, ¿no? Básicamente jugando con esta diferencia de temperatura, ¿no? Normalmente dentro de nuestro cuarto o nuestra habitación la temperatura es constante, mientras que afuera, evidentemente, la temperatura está oscilando, ¿no? Porque evidentemente tenemos día y noche. Entonces tenemos la temperatura está oscilando, nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Porque realmente lo estamos viendo solamente en estos momentos, ¿no? Pero si lo vemos obviamente en 24 horas, entonces nos damos cuenta que sí está oscilando, y eso pasa constantemente, inevitablemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar esta pequeña diferencia de temperatura oscilatoria con el tiempo para que realmente podamos utilizar o hacer que podamos captar el calor, ya sea hacia adentro o hacia afuera? Ese es el objetivo básicamente nuestro trabajo, ¿no? Bueno, para hacer eso voy a empezar dando una pequeña explicación sobre los fundamentos de las ondas térmicas. Primero, ¿qué son? Luego vamos a hablar de la conductividad térmica de materiales, que depende de la temperatura, que es una condición fundamental para conseguir el efecto que les acabo de mencionar. Luego vamos a hablar de la energía térmica, o sea, cuántos watts nos pueden dar estas ondas térmicas, y finalmente vamos a concluir con algunos aspectos fundamentales. Bueno, las ondas térmicas simplemente son ondas que se propagan dentro del material cuando lo iluminamos con un láser, por ejemplo, o con la luz del sol de una manera modulada. Es decir, tenemos una intensidad, pero esta intensidad está modulada en el tiempo a través de una frecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos de manera natural. Evidentemente, este rol de iluminación puede ser el sol, por ejemplo, o cualquier otro láser, por ejemplo, que está prendiéndose y apagándose, ¿no? Lo cual es muy común que hacer en el laboratorio, ¿no? Entonces, cuando queremos determinar la temperatura dentro del material, nosotros tenemos que resolver esta pequeña ecuación diferencial que nosotros vemos ahí, que nosotros llamamos ecuación de difusión de calor. Entonces, y cuando la resolvemos, de hecho, para la componente está modulada, aquí la temperatura en general tiene una parte que no cambia con el tiempo y otra parte que sí lo hace. Entonces, y esta es la componente que nosotros llamamos componente de la temperatura de onda térmica. Entonces, cuando resolvemos para esta componente, encontramos que la temperatura tiene ese comportamiento como una función exponencial aquí y un coseno que va variando aquí, como se dan cuenta. Y como nosotros queremos determinar esto, cómo varía esa temperatura sobre un periodo, es decir, un periodo T igual a 2pi sobre omega, por ejemplo, cuando calculamos el promedio de esto nos damos cuenta que es 0. Es decir, en promedio las ondas térmicas de no tienen una temperatura promedio, o sea, no están obviamente ayudándonos a calentar. Entonces, de la misma manera, si calculamos el flujo de calor determinado por una ecuación muy conocida de mi tocayo Joseph Fourier, un francés de hecho, este es el flujo de calor que nosotros determinamos, muy similar a la temperatura, tiene este comportamiento, y nuevamente acá tenemos un coseno, cuando determinamos el promedio de este coseno,
coseno sobre un periodo, es decir, digamos sobre 24 horas, por ejemplo, nos damos cuenta que el flujo de calor es cero. Es decir, las ondas térmicas no transportan un calor neto. Entonces, y eso es lo que está pasando. Entonces, y la pregunta es, bueno, es un cálculo matemático. ¿Por qué? Un físico se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, aquí está la aplicación. Bueno, aquí teníamos algunas animaciones, pero aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, que cuando trazamos esa formulita como una función de la posición y trazamos las curvas, por ejemplo, para dos tiempos característicos, por ejemplo, nos damos cuenta aquí, el flujo de calor que siempre es proporcional a la temperatura, cuando la temperatura es alta, por ejemplo, tiene un valor, que sería este de acá, por ejemplo, y cuando la temperatura es baja, como esta, por ejemplo, la temperatura ha pasado de este valor a este valor, tiene este valor. Entonces, como la conductividad a este tiempo es la misma, entonces el flujo de calor en esta dirección y en esta dirección es la misma, por lo tanto, en promedio hacen un promedio cero. Entonces, esa es la razón desde el punto de vista físico de por qué el flujo de calor se hace cero, porque simplemente la conductividad térmica es igual o es independiente del tiempo en este caso, o es independiente de la temperatura. Pero si no fuera el caso, por ejemplo, si tuviéramos un material que tiene una conductividad térmica que crece con la temperatura o que lo decrece, en este caso la figura es diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, si trazamos nuevamente la temperatura como una función de la posición y escogemos dos tiempos característicos de acá, por ejemplo, si acá tenemos una temperatura alta, digamos, entonces, y si acá la conductividad está creciendo con la temperatura, entonces si la temperatura es alta, la conductividad es alta y por lo tanto el flujo es alto. Pero si acá la temperatura es baja, entonces la conductividad es baja y por lo tanto el flujo de calor es bajo. Y por lo tanto, aquí tenemos un flujo pequeñito y acá tenemos un flujo grande, de tal manera que cuando hagamos el promedio, esperamos obviamente que no sea cero, ¿no? Lo mismo pasa aquí cuando la conductividad está reduciéndose con la temperatura, ¿no? Entonces, en ese caso esperamos que el flujo en esta dirección sea más grande que el flujo en esta dirección. Y desde el punto de vista físico, entonces, esta es una concepción meramente mental, evidentemente, pero que en principio nos indicaría que podemos jugar con la dirección del flujo siempre y cuando tengamos un material cuya conductividad térmica cambia con la temperatura, ya sea creciendo o decreciendo, ¿no? ¿Y qué materiales podemos tener, no? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Tenemos la tabla periódica y millones obviamente de posibles combinaciones que nosotros podamos tener. Nosotros hemos empezado con materiales muy sencillos, muy comunes. Por ejemplo, uno de los más comunes en la naturaleza es el silicio, por ejemplo, que tiene esta conductividad térmica que ustedes ven acá a través de los puntos negritos, que ustedes ven aquí, tiene un cambio bastante grande, ¿no? Y lo bonito de esto es que en esta parte, para temperaturas menores a 40 Kelvin, la conductividad crece con la temperatura y para temperaturas mayores decrece. Es decir, podemos jugar con su derivada o con el signo de su derivada para poder obviamente cambiar la dirección del flujo. Entonces es un material totalmente natural que en principio nos podría ayudar a modular la dirección del flujo de calor. El único aspecto malo es obviamente que esta transición aparece a 40 grados y nosotros vivimos a 300, ¿cierto? Entonces tenemos que usar otro material. Y otro material de esos es el dióxido de vanadio, por ejemplo. El dióxido de vanadio no tiene un pico como este de acá, pero sí tiene una transición entre una conductividad térmica baja y una conductividad alta a través de la línea roja que ustedes pueden ver aquí, entre 340 y 345. Grados Kelvin, más cerquita a la temperatura ambiente, pero todavía no a 300. Entonces, lamentablemente no hemos podido encontrar hasta el momento un material que nos tenga una temperatura de transición a través de 300 grados. Seguramente habrá que desarrollarlo, pero aquí tenemos algunos ejemplos y que eso nos sirve obviamente para poder ilustrar el efecto que nosotros queremos conseguir, ¿no? Perdón. Aquí, por ejemplo, tenemos, digamos, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, si nos imaginamos, si queremos cuantificar cuánto flujo, cuántos watts puedo traer hacia adentro o traer hacia afuera, entonces vamos a resolver un problema matemático, de hecho, o un problema físico-matemático. Imaginemos que acá tenemos la parte de afuera, por ejemplo, la parte de afuera de nuestra ventana. Acá tenemos nuestra ventana, por ejemplo, que soporta el transporte de calor a través de ella. Aquí tenemos la parte de afuera, por ejemplo, cuya temperatura está oscilando con el tiempo. Y acá tenemos la parte de adentro, por ejemplo, cuya temperatura normalmente es casi constante porque nosotros le metemos ahí nuestro radiador para mantenerla constante. Entonces aquí normalmente, como la ventana es delgada y todo está obviamente en equilibrio térmico, básicamente estas temperaturas y estas temperaturas prácticamente las mismas. No son las mismas, pero prácticamente las mismas. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir que son las mismas y es igual a T.
En este caso, la frecuencia evidentemente es 1 sobre 24 horas, que si lo ponemos en hertz sería 11 o alrededor de 12 microhertz. O sea, es una frecuencia muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, en este caso, como es muy pequeñita, esta es la ecuación que nosotros tenemos que resolver para la temperatura. En este caso es esta ecuación de acá, bastante complicadita porque depende de la temperatura aquí. Y este término de acá de la temperatura cambiando con el tiempo se hace prácticamente cero debido a esta frecuencia muy, muy pequeñita. Porque nosotros, por ejemplo, si nos ubicamos en estos momentos aquí, entre este segundo y el siguiente segundo, ¿podemos decir que la temperatura ha cambiado? No, no ha cambiado, no es la misma. Por lo tanto, este término es prácticamente cero, ¿no? Por lo tanto, cuando resolvemos esta ecuación, encontramos esta ecuación para el flujo de calor, que si nosotros le expandemos, por ejemplo, en una serie de Taylor, una formulita bastante conocida en matemáticas, entonces encontramos esta expresión que ya depende no solamente de la conductividad, sino también de la derivada de la conductividad a la temperatura T. Pero esto es una expresión que va cambiando con el tiempo. A nosotros no nos interesa mucho la que va cambiando con el tiempo, nos interesa el flujo neto, el que yo puedo conseguir, el que yo pueda medir. Por lo tanto, calculamos el flujo promedio sobre un periodo que en este caso sería 24 horas. Entonces, cuando hacemos eso, este término, por ejemplo, se va a cero, porque el valor promedio del coseno de T es cero, pero este no. Entonces encontramos que el flujo promedio o el flujo neto, el que yo podamos cosechar o captar del ambiente sería básicamente este, que en este caso cambia con la derivada de la temperatura, ya no con la conductividad como pasa aquí, sino con la derivada de la conductividad térmica y crece con el cuadrado de este delta T, de esta amplitud que ustedes ven acá. Esta es una nueva ley, obviamente, del transporte de calor para ondas térmicas que nos permiten capitalizar o encontrar un flujo de calor neto. Además, depende de la derivada, y esta derivada puede ser positiva o negativa, es decir, podemos jugar con la dirección del flujo de calor, es decir, podemos hacer que entre o salga a través de la ventana. Es algo muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el caso, digamos, tenemos nuestra ventana aquí tenemos la parte exterior, la parte interior. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si este delta T es cero, entonces es la configuración estándar, o sea, las temperaturas son constantes en este caso, y si esta diferencia de temperatura es mayor que cero, entonces el flujo de calor neto está dado por esta ecuación de acá, que es la ley de Fourier, como les acabo de decir, pero este flujo existe porque es proporcional a la conductividad térmica y a la diferencia de temperatura. Si la diferencia de temperatura es cero, este flujo es cero. Eso sabemos todos. Pero sin embargo aquí les estoy diciendo, si es que las temperaturas son iguales, TH y TC son iguales, pero el delta T es diferente de cero, aquí, entonces el flujo de calor que nosotros cosechamos, que podemos cosechar o recolectar, está dado por esta ecuación de acá, que es totalmente diferente a la que todo el mundo conoce o que aparece en el libro de texto, por ejemplo. Esta es proporcional a la conductividad térmica, esta es proporcional a la derivada de la conductividad térmica. Esta existe solamente cuando hay una diferencia de temperatura, esta existe incluso si no hay una diferencia de temperatura, siempre y cuando este delta T, la amplitud de oscilación, sea diferente de cero. Y normalmente esa amplitud de oscilación puede ser de 10 a 20 grados, dependiendo de dónde vivamos, ¿no? Porque si comparamos la temperatura, por ejemplo, a mediodía o a las 12 de la tarde, y la temperatura, por ejemplo, a las 12 de la noche, más o menos digamos que hay una diferencia de 10, 20 grados, ¿no? Entonces, ese sería nuestro delta T. Entonces, son unas nuevas leyes que acá nosotros tenemos, que nosotros queremos cuantificar ahora, ¿no? ¿Cuántos watts es lo que nos interesa? Esta es una bonita ecuación, pero queremos saber cuántos watts. Y para ello, evidentemente, tenemos que elegir un material. El primero que queremos elegir es el silicio, como les acabo de mencionar hace un rato. Este tiene una derivada que es positiva o negativa aquí o aquí, dependiendo de donde nos encontremos. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos aquí, si establecemos que nuestra temperatura está aquí, por ejemplo, alrededor de 100 Kelvin, entonces la derivada es negativa, por lo tanto el flujo iría desde aquí hasta acá, o sea, desde adentro hacia afuera. Es decir, cuando la temperatura es alta, vamos a ir aquí, alta con respecto a este valor promedio, cuando la temperatura es alta, el flujo sería negativo, entonces, y el flujo sería desde dentro hacia afuera, que es justamente lo que queremos, porque cuando la temperatura es alta, lo que queremos obviamente es que el flujo se salga de nuestro cuarto, de nuestra habitación, de manera natural, desde adentro hacia afuera. Mientras que cuando la derivada es positiva, por ejemplo, o sea, la temperatura es baja aquí, ¿qué queremos? Que la temperatura o que el calor venga desde afuera hacia adentro. Entonces, cuando la temperatura es baja, vamos a ir aquí,
Entonces, el flujo de calor es positivo y por lo tanto va desde afuera hacia adentro. Entonces, parece magia, pero no lo es. Las ecuaciones hablan por su cosa. Entonces, y no es un aparato, no es un aparato electrónico, es simplemente un material que actúa como switch, dependiendo obviamente si la temperatura es baja o alta, obviamente puede cambiar la dirección del flujo de calor de manera conveniente para nosotros, ¿no? Cuando es baja, o sea, invierno, va desde afuera hacia adentro, y cuando la temperatura es alta, va desde dentro hacia afuera. Como acabo de mencionar en la segunda diapositiva, teníamos un sueño, y este sueño se puede hacer realidad con un simple material, que no necesita que lo enchufemos para que pueda funcionar. Entonces, aquí van los numeritos. Cuando graficamos el flujo de calor como una función del tiempo, por ejemplo. Aquí nos damos y establecemos una temperatura relativamente baja, es decir, a la izquierda, perdón, aquí una temperatura relativamente baja, aquí. Vamos aquí, por ejemplo, si nos pusiéramos en el medio, justo en el medio del pico, encontramos estas oscilaciones para el flujo de calor. Se dan cuenta aquí, las oscilaciones que vienen con puntitos aquí. Y estas oscilaciones pasan normalmente entre 1000 y menos 1000. De esa manera que cuando calculamos el flujo neto, nos da algo cero. Tal como lo predice nuestra formulita acá. Porque aquí, en esta temperatura, obviamente la derivada sería cero, ¿no? Estamos en el pico, por lo tanto cero, y por lo tanto el flujo de calor es cero. Pero sin embargo, ese no es el caso cuando la temperatura es más baja o más alta que el pico. Por ejemplo, aquí tenemos la asociación del flujo de calor, que no son simétricas. En la parte negativa, por ejemplo, es menos 500, y en la parte más alta es más de 700, lo cual haría que el promedio evidentemente sea positivo, ¿no? Algo similar sucede aquí. Por ejemplo, cuando la temperatura es relativamente más alta que el pico, por ejemplo, el flujo varía entre menos 800, digamos acá, y entre 700 aquí. Por lo tanto, el flujo total no es cero. Entonces, esto nos da una demostración clarísima, evidentemente, de que el flujo promedio no sería cero en estas configuraciones. Es decir, cuando tenemos estas temperaturas alrededor del pico o fuera del pico de la conductividad térmica, tenemos un flujo de calor neto. ¿Y cuál es ese flujo de calor neto? Es este. Aquí lo tenemos, por ejemplo, para todas las temperaturas, desde 25 hasta 200, por ejemplo. Se dan cuenta que para temperaturas menores a 40, que es el pico, evidentemente el flujo de calor es positivo. Por lo tanto, el flujo sería desde aquí hacia allá. Es decir, sería desde afuera hacia adentro de nuestra habitación. Es decir, podríamos cosechar un flujo de calor desde fuera de nuestra ventana hacia adentro de nuestra ventana en invierno, porque estamos a baja temperatura. Mientras que si vamos a alta temperatura, el flujo de calor es negativo. Eso significa que iría desde aquí, desde dentro, hacia afuera, cuando tenemos alta temperatura, que es exactamente lo que nosotros queremos. Entonces, y nuevamente repito, no es un aparato, es simplemente un material, una ventana. Pero una capa de material, exactamente. Pero en este caso es para silicio, evidentemente la ventana tendría que ser otra cosa que silicio, ¿no? Pero por el momento eso es lo que estamos probando, ¿no? Entonces, aquí, bueno, dijimos, pero aquí uno puede comprobar, pero José, este es 40 Kelvin, yo no vivo a 40, tendría que ser para una misión a Marte, tal vez, por ahí. Claro, exactamente, pero el efecto físico está ahí, ¿no? El efecto físico está ahí. Ahora tenemos que, evidentemente, desarrollar una nueva ciencia de materiales que nos permita trasladar estos 40 a 300. Entonces, por el momento, es decir, bueno, ¿qué podemos encontrar en la naturaleza? ¿Qué otro material? Hay otro material muy conocido, que es el dióxido de vanadio, por ejemplo, muy conocido, que tiene esta conductividad térmica, que tiene una transición a 343 Kelvin. No tan lejos de la temperatura ambiente, pero todavía un poquito pasaditos. Exactamente. Bueno, tenemos esto, y cuando calculamos el flujo de calor promedio, encontramos esto, igualmente, va creciendo, como se dan cuenta, con este delta T, tal como lo predice esta formulita de acá, va creciendo y tiene su pico, evidentemente, a 343, porque a ese pico la derivada es máxima, ¿no? Entonces, exacto, en este caso siempre es positiva porque la derivada aquí siempre es positiva, ¿no? Aquí no hay pico. Entonces, en este caso, como la derivada siempre es positiva, entonces en este caso este material nos permitiría solamente transportar el calor desde la parte de afuera, donde está oscilando la temperatura, hasta la parte de adentro solamente. Es decir, sería un material realmente que podríamos utilizar solamente en invierno, por ejemplo, convenientemente, ¿no? Entonces, pero esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, el efecto físico está ahí, existe,
es un material solamente, no es algo enchufable. Entonces, pero que si lamentablemente todavía no tenemos el material ideal que funcione alrededor de 300 grados Kelvin. Entonces, esta es una invitación a la gente que hace ciencia de materiales, por ejemplo, que podemos desarrollar un material que tenga una conductividad térmica similar, por ejemplo, a la del silicio, pero cuyo pico no exista a 40, sino a 300. Entonces, es una pregunta para la cual evidentemente todavía no tengo respuesta, evidentemente, pero estoy buscando obviamente hacer equipo con investigadores en ciencia y materiales que nos permitan corregir ese pico o la posición de ese pico para poder desarrollar una ventana inteligente que funcione de manera natural. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es simplemente que las ondas térmicas nos permiten cosechar, nos permiten captar energía térmica del ambiente aprovechando las fluctuaciones naturales de la temperatura ambiente. No es magia, es simplemente pura ciencia, ¿no? Y la ecuación que lo predice es esta simple ecuación que nosotros hemos derivado, que nos dice que el flujo de calor ya no es proporcional a la conductividad térmica, ahora es proporcional a la derivada de la conductividad térmica y crece obviamente con el cuadrado de la amplitud, es decir, con el cuadrado de las variaciones de temperatura entre mediodía y medianoche, por ejemplo. Entonces, mientras más bruscas sean las temperaturas entre mediodía y medianoche, mejor, porque el flujo de calor va a ser más grande. Entonces, y aquí tenemos obviamente los resultados cuantificados en kilowatts, por ejemplo, por metro cuadrado, ¿no? Es decir, más o menos una ventana real debe tener 1 metro cuadrado, ¿no? Más o menos. Entonces, aquí tenemos básicamente lo que podríamos cosechar utilizando esta nueva idea o este nuevo efecto físico. Y es tan nuevo que, bueno, nosotros en el 2012, sacamos nuestra primera idea de cómo podríamos cosechar esto, incluso teniendo un gradiente de temperatura igual a 0. Pero aquí ya nos elaboramos un poquito más, y aquí nos damos cuenta o reportamos obviamente que este nuevo efecto obviamente se podría utilizar para bombear calor hacia adentro de nuestra casa o hacia afuera de nuestra casa, dependiendo del signo de la derivada de la conductividad térmica. Y es tan reciente, fíjese, que se acaba de publicar esta semana. Muchas gracias. Y antes de terminar, les quiero recordar que, bueno, yo estoy trabajando actualmente en el laboratorio LIMS del CNRS en la Universidad de Tokio, pero que a partir del 1 de septiembre, de hecho del 2 de septiembre, vamos a estar trabajando en el Instituto de Nanociencias de París, acá al ladito nomás, que pertenece a la Universidad de la Sorbona. Así que estoy muy abierto para posibles colaboraciones con los que estemos trabajando aquí o en Perú. Muchas gracias.